Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a este podcast. Sabemos que es un tema, hoy día nos toca el tercer capítulo, un tema muy relevante para la iglesia, que se trata sobre el liderazgo según Cristo, ¿cierto? Sesión número 3. Vamos a ver tres personajes importantes hoy día. El discípulo Felipe, que es bastante especial. Vimos que él vivió experiencias notorias dentro de la Biblia, ¿cierto? Fue un promotor y buscador de defensor de Cristo de forma inmediata. Después vamos a ver a Natanael y también vamos a ver al menor de los Santiago, que hay dos Santiagos en los nombres de Biblia. Y también a Natanael se le llama Bartolomé, creo. Entonces lo vamos a ver y vamos a examinar a cada uno de ellos en profundidad. También tenemos un tema que quedó pendiente la semana pasada que queríamos discutirlo en profundidad, que tiene que ver con la encarnación, si es algo bíblico o no. La encarnación funciona como tal o tiene a lo mejor otra acepción, otro nombre, eso es lo que vamos a tratar de desmenuzar hoy día y obviamente con la participación de ustedes para ver si tenemos la doctrina correcta o no. Porque siempre hay cosas nuevas que aparecen y uno empieza a explorar y descubre cosas que no calzan. Y vimos con Oscar presentó un texto interesante donde hablaba de que uno moriría solamente una vez, que el hombre fue determinado para morir solamente una vez y después ser llevado a juicio. Está hablando en el entorno de salvación, o sea, de juicio para salvación. Eh, y la verdad es que para nosotros tenemos que necesariamente morir, pero al yo. Y, y eso lo vamos a desmenuzar hoy día. Entonces, para eso voy a compartir la pantalla. eh, entonces, veamos lo que es el tema de la reencarnación en la Biblia. Primero, encarnación única e irrepetible. Claro, porque no, en realidad no estamos hablando nosotros no hablamos de reencarnación, sino que hablamos de algo similar que es la encarnación, pero es la encarnación de Jesús, ¿cierto? La encarnación de Cristo. Como habla en Juan capítulo 1, verso 14, ¿cierto? Que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, ¿cierto? Es el acto singular en el que Dios se hizo carne. No es un modelo de reencarnación como lo presenta el mundo, sino de Dios entrando en la historia humana. Para Redimirla. Hebreos 9:27 se afirma también de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Te fijas? Entonces aquí está hablando en el contexto de ser juzgados y habla también en el contexto de la muerte, yo creo, espiritual. Este texto lo llamó a colación Oscar Vargas y él con fondo como diciendo que en realidad no puede haber encarnación porque si no moriríamos dos veces. Pero en el caso de Juan el Bautista, se supone que era posiblemente, no lo podemos asegurar, la encarnación de Elías, ¿cierto? Porque la profecía indicaba que Elías iba a ser el que iba a venir, y de hecho los judíos lo estaban esperando, Elías como tal. Y de hecho le preguntaban a él, ¿tú eres Elías? Parece que ni él lo sabía, pero de acuerdo, después lo aclara que Jesús sí habla de que en realidad era el espíritu de Elías, ¿cierto? Y el poder de Elías que estaba manifestado en él, entonces a lo mejor no era Elías propiamente tal, pero tampoco Elías había muerto, ¿cierto? No murió, porque fue transportado al cielo. Entonces puede ser que a lo mejor se encarnara también en Juan el Bautista. O sea, no lo podemos tampoco afirmar ni negar. Pero en el fondo existe la posibilidad. Y también en eso de las muertes, ¿cuántas muertes experimentan los hombres? ¿Ya? Vamos a ver de que la gran mayoría de los salvos mueren solamente una vez, ¿ya? Porque mueren una vez, la gran mayoría, algunos no van a morir, van a ser trasladados al cielo, ¿cierto? Dice tal cual lo hizo con Enoc o con lo hizo con Elías, que representa a los que no pasan por muerte, sino que van a pasar sí por un periodo de angustia terrible, que es el tiempo del fin, pero no van a vivir la muerte, van a vivir una experiencia especial, parecida, que hay unos salvos especiales que no han muerto y muchos otros que no verán la muerte, ¿cierto? Hay muchos que no han muerto todavía y que van a llegar al fin, y otros que no verán la muerte, por razones especiales, pero la gran mayoría de los pecadores morirá dos veces. Y ahí no calza con el texto, ¿te fijas? Los pecadores, dice, morirán dos veces. ¿Por qué?
la primera muerte, la muerte natural, o en el momento de la segunda venida de Cristo sería la segunda muerte, ¿cierto? Ah, no, o en el momento de la segunda venida de Cristo, claro. Y la segunda muerte sería después de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Cuando la segunda venida de Cristo, obviamente lo único que son resucitados son los santos, pero también son otros resucitados, lo vamos a ver después. Y en la tercera venida de Cristo, o después de la segunda venida de Cristo, viene Él en la ciudad santa, ¿cierto? Y todos son resucitados y mueren por segunda vez, pero ahí para siempre. Entonces, por eso aquí dice que no hay que temer a la primera muerte, pero hay que temer a la segunda muerte, porque eso sí que mueren para siempre. Pero hay un tercer grupo de los judíos que condenaron a Cristo, y eso dice que morirán tres veces, porque no creían que Cristo era el Mesías, ¿cierto? O no lo querían aceptar, porque en realidad evidencias tenían, y lo negaron en forma abierta, y Cristo les dice más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Elena de White también afirma de que ellos son resucitados para recibir a Cristo en las nubes, y ahí cuando se dan cuenta que en realidad lo que se perdieron porque estaban menospreciando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ahí mueren por segunda vez y después por tercera vez mueren, o sea, ellos mueren tres veces, ¿ya? La primera vez en forma natural, la segunda vez cuando venga la segunda venida de Cristo, y la tercera vez cuando venga la tercera venida de Cristo con la ciudad santa, ¿cierto? Y los santos redimidos. Entonces, mueren tres veces. Entonces, por eso no calza con el texto, y la única forma de que yo lo pueda hacer calzar por ahora es viéndolo desde el punto de vista de que en realidad uno tiene que morir para que Cristo pueda tomar mi lugar en el juicio. Porque si no lo toma Él, mi lugar, eh, entonces uno puede, ¿cómo se llama? Lo más probable es que uno sea perder, porque la única forma que tenemos para ser considerados justos es que Cristo tome nuestro lugar, o que nosotros muramos al yo y que nos transformemos en Cristo, ¿cierto? Tomemos su naturaleza, ¿cierto? Y Él nos cubra con su perfección. Elías y Juan el Bautista, reencarnación o tipología, de acuerdo con esto es lo oficial, ¿cierto? De la iglesia. Jesús dijo en Lucas 1:17, aclara, ¿cierto?, que Juan vendría con no es Elías, entonces, que fuera reencarnado. Entonces, eso hay que. Pero tampoco volvió como Juan, aparentemente, más bien, Juan cumplió el mismo rol profético de preparar el camino del Señor con valentía y llamado al arrepentimiento. Entonces, no podemos decir que sea Elías exactamente, sino que Cristo como que lo aclara y dice que en realidad era su espíritu y su poder. Y también el espíritu de Elías está hoy día obrando en la iglesia, haciendo que el corazón de los padres y de los hijos se encuentren, también predicando una obra de, diríamos, de preparación para la segunda venida de Cristo, que está haciendo la iglesia adventista, con los escritos de Elena de White también. También dice que sería llevado al tiempo del fin, resurrección o retorno. Entonces, Daniel dice, la idea de que Daniel, en Daniel 12:13, ¿cierto? Se dice que tú irás al fin, dice el texto. Entonces, ¿cómo irá a participar en lo relevante de este mundo? Vendría el tiempo del fin, puede ser simbólica, ¿cierto? Su mensaje profético sería comprendido plenamente en ese tiempo. Quizás eso significa. El libro de Daniel no se entendía hasta el tiempo del fin solamente. Entonces puede ser que sea esa la razón. ¿Qué pensaban los pioneros adventistas y la promesa de ver el regreso? Dice que Espíritu de Profecía, Elena de White escribió que algunos presentes verían el regreso del Señor. Esto puede entenderse de dos formas, ¿ya? Que en el fondo la condición profética, si puede hubiera aceptado plenamente el mensaje de 1800, yo podría haber venido en esa generación, pero ella afirmó, dicen algunos, incluso acusan que Elena de White cometió un error, porque ella afirmaba que que habían personas ahí presentes que serían testigos de la segunda venida de Cristo. Entonces, la única solución que yo encuentro es que volvieran a venir a terminar la obra que ellos iniciaron. ¿Y quién mejores que ellos? Porque, como decíamos antes,
los que iniciaron esta obra eran muy superiores en cuanto a consagración, en cuanto a dedicación, y etcétera, a los hombres modernos. Entonces, quizás nuevamente. Así como a veces hay ángeles que participan. Resurrección especial, ¿cierto? Según Daniel 12:2 y Apocalipsis 1:7, algunos justos y algunos impíos serán resucitados antes de la segunda venida para presenciarla. ¡Wow! Entonces, hay una resurrección especial. Y eso lo menciona Elena de White, ¿cierto? Dice ella en primeros escritos, habrá una resurrección especial de algunos justos y de algunos impíos antes de la venida de Cristo. Eso sale en primeros escritos, página 285. Es decir, podríamos decir que hay una segunda encarnación o más que nada resurrección, digamos, para no caer en el conflicto del concepto de encarnación que tienen algunas religiones o ideas paganas o religiones que no son cristianas, ¿cierto? Entonces la reencarnación no es compatible con la teología bíblica ni con el mensaje adventista, sino que hablemos de resurrección. La resurrección es puente entre esta vida y la participación en los eventos finales. ¿Ya? Hay una participación, pero es resurrección, mejor llamémosla, antes de que llamarla reencarnación. Elías, Daniel y los pioneros representan modelos proféticos. Podría ser también literal, pero no podemos afirmar. Dios honra a sus siervos fieles y algunos de ellos sí verán el regreso de Cristo, pero por resurrección especial, no por reencarnación. ¿Ya? Digamos, a pesar de que en realidad son sinónimos en ese contexto, pero no conviene usar la palabra reencarnación. Eso es en cuanto a este tema. Vamos a dejar de compartir esta pantalla y vamos a tratar de ver si ustedes tienen alguna opinión en relación a ese tema. ¿Hay algún comentario o algo? Si no, entramos de inmediato al tema que nos une hoy día, es sobre, a ver, es el tercer capítulo de lo que estamos viendo. Ahí está. Me gustó mucho esta lámina. Entonces hoy día nos toca el episodio número 3. La conexión no está muy estable. El, eh, ¿Cómo se llama? También la cámara no la traje en Antofagasta, así que puede ser de que tengamos algún problema de conexión, pero si no lo corregimos y después cuando se grabe ustedes lo pueden ver bien. La conexión mía no es muy estable. Entonces vamos a ver lo que es el liderazgo espiritual según Cristo, episodio número 3. ¿Ya? Estamos viendo, acuérdense, los 12 temperamentos de los discípulos de Cristo, de los cuales vimos primero a Pedro, ¿cierto? Juan y Tomás, después vimos a Simón, Mateo y Judas Tadeo, y hoy día tocaría a Felipe, Bartolomé y Santiago el Menor. ¿Ya? Y después vamos a ver, la semana que viene también va a estar muy interesante porque vamos a ver en especial a Judas. ¿Ya? Y él es un personaje muy, muy polémico, sabemos por lo que pasó, porque de los 12 ese es el único que se perdió. ¿Ya? Entonces hoy día veremos a Felipe, o segundo o primer nombre, también se lo conoce como Bartolomé, y a Santiago, el menor de los Santiago. Se les llama a este grupo los discretos esenciales, que tienen que estar en la iglesia y son las personas más discretas, más prudentes, ¿cierto? Pero a veces también desafiantes. Felipe, Bartolomé, Santiago el Menor. Bienvenidos a la tercera sesión de nuestra serie. Hoy hablaremos de tres discípulos que no fueron protagonistas en los relatos, pero cuya presencia fue esencial. En el reino de Dios, el liderazgo no siempre se ve, pero siempre se siente. Amén. El liderazgo, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser tan protagónico, con tantas acciones como Pedro, que era tan impulsivo, ¿cierto? Y participaba de todas las cosas, y corta una oreja, y después se opone a ciertas cosas de Cristo. Ese
ese también el más entusiasta y después el más negativo. Entonces, no es el caso de estos discípulos. Estos discípulos eran más, digamos, de bajo perfil, pero también hicieron cosas muy, muy relevantes. Felipe, discreción no es debilidad, sino profundidad. ¿Ya? Y la discreción puede ganar almas también. De hecho, vimos ejemplos también de la clase pasada. Vamos a ver entonces en profundidad quién es Felipe. Felipe dice, el lógico buscador. Primero, en llamar a Natanael, que es Bartolomé, el que vamos a ver después. Natanael, que se lo conoce más bien por Natanael que por Bartolomé, demostrando iniciativa espiritual, tenía iniciativa. También su personalidad entonces era, de acuerdo con lo que vimos, era analítica, práctica e inquisitiva. No le costaba, en pro de defender la verdad, decir algunas cosas. Y hay un evangelio por ahí perdido y que, claro, se supone que no lo escribió él porque lo que hay es un lenguaje no en griego antiguo, sino que copto creo que es, y está más, es del año del siglo tercero por ahí, no es tanto del siglo primero como debiera ser. Entonces, hay una diferencia, pero dice cosas que se aplican justamente y se le llama el Evangelio según Felipe. Y vimos que tiene cosas especiales. Su estado emocional es curioso, sí, porque obviamente vio a Cristo, vio a Juan el Bautista, ¿cierto? Y llegó corriendo donde Natanael a contarle que habían encontrado al Mesías, pero limitado por lo visible, porque obviamente lo que veía era lo que él le explicaba, pero no era en profundidad, ni tampoco un estudio acabado. Felipe era sincero, dice el deseado de la gente, pero necesitaba pruebas. Cristo lo guió con paciencia, ¿ya? Era sincero y necesitaba pruebas, pero él, claro, cuando logró probar algo, al tiro fue a testificar. Como puente entre la razón y la fe. Súper importante. Ese tipo de personalidad también es clave dentro de la iglesia, porque son los que unen lo que es razonable con la fe. Y a veces uno cree que la fe tiene que ser sin razonamiento lógico, y no. Uno puede exigirlo. Tomás lo hizo, ¿se acuerda? Él exigió, quiero que tú me demuestres que eres el Mesías, ¿cierto? Y lo hizo. Se puede pedir. Vamos a ver algo El acá. Espíritu Santo participó en la Santa Concepción. Lucas 1, versos 30, 34, 35 y 38. El ángel le dijo, María, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo que de ti nacerá, será llamado el Hijo de Dios. Entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Tal cual, en una familia humana, donde es necesario, para fecundar un hijo, que participen unidos un hombre y una mujer, así también fue necesario que Dios Padre y Dios Espíritu Santo participaran en la concepción de Jesús. Producto de la tradición, es posible que muchos consideren esta afirmación muy extraña, porque, por ejemplo, en Occidente lamentablemente el nombre elegido para el Espíritu Santo es de género masculino. Esta debe haber sido la razón, amparada en la tradición, para que el Evangelio de San Felipe fuera extraído del canon del Nuevo Testamento. San Felipe 17. Algunos dicen que María ha concebido por obra del Espíritu Santo. Estos se equivocan, no saben lo que dicen. Cuando jamás ha concebido de mujer una mujer. Esta afirmación de San Felipe no contradice las Escrituras, pero fue un concepto muy fuerte para una sociedad machista, donde la mujer ni siquiera era considerada en la categoría de ser humano. Quizá, por esta misma razón, es que Dios permitió que al Espíritu Santo se le diera una connotación masculina, con el evidente propósito de evitar la blasfemia, dado que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. No, estamos metiendo en un tema delicado. Tema delicado porque algunos piensan que uno está afirmando, como lo hacía el Evangelio según San Felipe, de que el Espíritu Santo es mujer. No podemos
definir la naturaleza del Espíritu Santo, lo dice el Espíritu de Profecía, pero sí podemos decir que a lo mejor la mujer representa al Espíritu Santo. Y es bonito eso, porque siempre hemos visto imágenes masculinas dentro de la deidad, y que el hombre es cierto, o el hijo, pero no la mujer, que la mujer como que no representa a nadie. Pero si en el cielo hay un padre y hay un hijo, entonces terrenal, ¿cierto? ¿A quién representa? O sea, no me cabe otra duda de que en realidad Felipe parece que lo veía con mucha claridad, porque dice, eh, cuando jamás ha concebido de mujer una mujer, es decir, él dice que tiene que haber participado en una parte femenina también para concebir a Cristo. Por eso que dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice a, a María, y la sombra del Altísimo te cubrirá. ¿Ya? Entonces, o el poder del Altísimo te cubrirá. Entonces, eso es algo especial que quizás por eso se sacó al San Felipe del canon, porque teníamos una, eh, digamos, una cultura muy machista, y que coincide con la profecía que dijo Cristo. Veamos sobre eso. Aquí tenemos el acuerdo en el diagrama que vimos de todos los años. Y ahí Así está. como sucedió algo importante justo a la mitad del periodo de castigo del pueblo de Israel, entonces pensamos que también debe haber ocurrido algo importante a la mitad del periodo de castigo del pueblo de Judá. Buscamos, y encontramos que en el año 584 después de Cristo, las mujeres fueron declaradas oficialmente seres humanos. Es algo que hoy en día nos parece inverosímil, pero debemos reconocer que el ser no ha sido una raza en particular, sino que ha sido siempre la mujer en general, y por eso, me inclino a afirmar, que la restauración de Judá debe estar ligada a la restauración de los conceptos de libertad universal y de libertad de conciencia. Algo que fue, y ha sido hasta el día de hoy, negado al pueblo por la gran mayoría de los imperios y gobiernos autoritarios. Y es algo que mucha gente de valor está luchando para eliminar. Bueno, en esa fecha, el 584 después de Cristo, en la iglesia de Roma, se reunieron 63 clérigos para debatir si las mujeres debían o no ser consideradas seres humanos. Lo que se explica en detalle en el siguiente. Ahora vamos a ver el texto. En el año 584 después de Cristo, se llegó incluso a debatir si las mujeres eran humanas. 63 clérigos debatieron la cuestión durante largo tiempo antes de votar. Los resultados fueron los siguientes: 32 votaron sí y 31 votaron no. Las mujeres fueron declaradas humanas por un voto. El que antes de esa fecha la mujer no haya sido considerada un ser humano, es un reflejo del anticipo histórico hecho por Dios en el Edén, donde advirtió que el hombre se enseñorearía por sobre la mujer. Pero Cristo venció al mal, y estableció su reino, que es su iglesia, donde todo ser humano, y en especial las mujeres, deberían ser restauradas a su posición original, como iguales al hombre en importancia. Cambio que, lamentablemente, por la dureza del corazón del hombre, ha tomado mucho tiempo. Tenemos 46, ¿sí? Sucede este fenómeno, que empiezan a recién a considerar a la mujer como ser humano y ganaron apenas por un voto, 32 contra 31, 63 votos en total. ¡Wow! Y debatieron por largo tiempo. Entonces, eso demuestra la calidad de machismo que había en el tiempo antiguo. Estamos hablando del tiempo después de Cristo, ¿cierto? Después del 584 después de Cristo. Es decir, en realidad era mucho lo que se abusaba, se ha usado siempre de la mujer. Jesús llama a Felipe y a Natanael. Eso está en Juan capítulo 1, versos 43 al 51. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Y le dijo, sígueme. Fíjese que fácil. Felipe inmediatamente lo siguió, vio evidencia, ¿cierto? Dijo, ah, lo siguió y fue a la ciudad de Andrés y Pedro, ¿cierto? Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y fíjese lo práctico que es Felipe, como dice el texto, ¿cierto? Y le dijo Felipe, ven y ve, ¿cierto? Y era, ¿cierto? Pragmático.
¿cierto? No te des vueltas, vamos, acompáñame y ve por tu cuenta. Vas a darte cuenta tú por tus propios juicios de que se trata del Mesías. Entonces, ¿te das cuenta? Y por eso que se puede definir la personalidad de Felipe. Uno analiza los textos y se da cuenta cómo era. Siguió rápidamente al Mesías, no cuestionó, tenía dudas, ¿cierto? Pero no cuestionó. Y sin embargo, después, fíjese, Felipe, al decir que había hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, se estaba refiriendo a las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Su afirmación revela que él y otros discípulos estaban esperando activamente al Mesías prometido y que reconocieron en Jesús el cumplimiento de esas promesas. Veamos en qué pudo haberse basado, ¿ya? ¿En qué textos puede haberse basado? Tenemos, por ejemplo, ¿qué escribió Moisés sobre el Mesías? Felipe probablemente tenía en mente pasajes como los siguientes. En Deuteronomio 18:15 se habla la promesa de un profeta a quien debían prestar oídos. ¿Cierto? Ahí dice, a él oirás, dice el texto, ¿cierto? Al promesa. En Génesis 3:15 se habla de la promesa del descendiente que heriría la cabeza de la serpiente, o de la simiente, o descendiente, la semilla. Por eso se acuerda cuando vimos el tema de Abraham, cuando Abraham hacía jurar a su siervo, le ponía la mano debajo de las zonas blandas, dice, del escroto en la traducción más literal, ¿cierto? Y le decía, prométemelo aquí, aquí. ¿Y por qué pone la mano ahí? Dice, incluso suena hasta obsceno hoy día. Pero en realidad era ¿por qué? Porque estaban por la semilla. Porque viene de ahí viene la palabra semen, de ahí viene la palabra escrutinio, de escroto, viene la palabra de testificación, de testículo, ¿cierto? Viene, y todo eso, todas esas palabras, o testamento también viene de ahí, ¿se ve? Todo eso porque está justamente pidiéndole que por la promesa del Mesías, que era de la semilla que iba a vencer. Entonces, todos por eso esperaban el Mesías. Entonces, por eso que en el fondo Felipe, al leer todo eso, estaba convencido de que la promesa de un Mesías era real. Y los judíos, hoy día hay muchos que no creen en el Mesías, pero hay muchos judíos, la mayoría de ellos, que sí creen. En Génesis 49:10 también dice que no se quitará el cetro de Judá hasta que venga Shiloh, Shiloh o Silo. ¿Entienden? Entonces, ¿quién era ese Silo? Cuando empezamos a investigar, tiene muchos nombres Jesús dentro de la Biblia, y vamos a ver que tiene muchos, tiene como, yo conté como 50 y tantos nombres, me acuerdo. Entonces, sería bueno que nosotros entendamos de que ese Silo también era el Mesías. ¿Qué dijeron los profetas? Porque ya vimos lo que dijo Moisés, ahora vemos los profetas. Felipe también pudo haber pensado en profecías como la siguiente. En Isaías 7:14 dice, He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¡Wow! Interesante. Quedó embarazada por su papá, por el esposo, ¿cierto? Que era el papá de Jesús. Y ella le había dicho, no, yo quedé embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo y con Dios Padre que participaron. Él contó la historia, ahí él creyó, ¿cierto? En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Wow, eso era muy fuerte. De hecho, uno se lo presenta esto, los judíos ni lo han leído, muchos de ellos. Cuando uno dice, ¿cómo dice? Un niño nos es nacido y se le va a llamar Dios fuerte. Padre eterno, príncipe de paz. Entonces uno dice, ¿cómo? ¿Quién es ese? Y ahí empiezan a dudar, pues ¿cómo Dios fuerte? Está escrito en hebreo, en la Biblia de ellos. Entonces, ahí empiezan a darse cuenta que en realidad se está refiriendo a alguien que va a nacer, ¿cierto? Y que se le va a llamar Dios fuerte. Bueno, no puede ser más que el Mesías. En Miqueas 5:2 se nos dice aunque menciona a Belén, ¿cierto? No contradice a Felipe, quien conocía a Jesús como de Nazaret, ¿cierto? Por crianza, no por nacimiento, porque evidentemente lo que apunta a la Biblia es al nacimiento de Jesús, no a dónde vivió su juventud o su infancia, sino que en realidad lo importante era dónde había nacido. Y él lo pudo haber investigado y hay confirmado de que en realidad calzaba todo con el Mesías. Por eso que tanto el Antiguo Testamento es fácil. ¿Cómo lo reconoció Felipe?
Es probable que Felipe escuchara a Juan el Bautista, quien ya había señalado a Jesús como el Cordero de Dios. ¿Ya? Eso está en Juan capítulo 1, verso 36. ¿Cierto? Cuando dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo dijo en forma profética y se cumplió literalmente. ¿Cierto? Porque Él murió como Cordero, ¿cierto? Como el verdadero Cordero para quitar los pecados de nosotros. También pudo haber escuchado directamente a Jesús o presenciado algún acto que confirmara su identidad. Algún milagro, alguna cosa que Jesús hizo. Su formación judía le habría permitido conectar las escrituras con la persona de Jesús, especialmente si ya estaba buscando al Mesías. Y sabemos que lo estaban buscando. De hecho, el Espíritu estaba debajo de una higuera orando sobre el Mesías, así como también lo estaba Daniel en su tiempo, pensando que el Mesías iba a llegar a los 70 años que estaban ellos de profecías de Jeremías, ¿cierto? Entonces, y no se cumplió. Entonces, seguramente pensaron ahora lo mismo, que venía el Mesías. Es lo mismo que estamos pensando nosotros también, pensando que Cristo viene muy pronto. Aplicación espiritual, entonces, de este tema. Felipe representa al creyente que, al encontrar a Cristo, no puede callar y corre a compartirlo con otros. Su afirmación muestra que el conocimiento de las Escrituras prepara el corazón para reconocer al Salvador. Es decir, cuando tú estudias en forma individual tu Biblia, las Escrituras, el Espíritu de Profecía, y cuando ves el cumplimiento, vas a correr a contárselo a otro. Es lo que me pasó a mí con el estudio del libro de Daniel y los acontecimientos visibles que estamos viviendo hoy día. Entonces no me he podido callar y tuve que escribir el libro El Séptimo Trueno, hacer las presentaciones que ustedes han visto, ¿cierto? Sobre la aplicación de las profecías de Daniel, pero en forma correcta, porque nunca me gustaron, nunca entendía las aplicaciones anteriores, hasta que hoy día sí se calzan muy bien. Y estamos entendiendo cómo funciona. Sigamos. Vamos a ver entonces ahora al caso de Natanael, ¿ya? O Bartolomé, que él es transparente, escéptico. Transparente, escéptico. ¿Transparente en qué sentido? En que era genuino, ¿cierto? En él no había engaño, lo vamos a leer. Sigamos leyendo. Dice él, de Nazaret puede salir algo bueno, ¿cierto? Esa fue su reacción inicial. Personalidad entonces, honesto, directo, sin doblez. Dice las cosas como son. Está emocional, ya vimos escéptico, pero abierto a la verdad. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque él no niega la verdad, pero se cuestiona y dice, no, no puede ser, eso no me calza. Lo pregunta, lo cuestiona y lo investiga. Y Cristo le dijo, he aquí un verdadero, lo identificó como tal, ¿cierto? Cristo lo honra por su transparencia, no por su perfección. ¿Ya? Es decir, no era que fuera perfecto, sino que no había engaño. Reconocía su error, sí, sí, verdad, me equivoqué, ¿cierto? Lo podía decir libremente. También decía, no, ustedes están equivocados porque esto es así, con la sencillez que espera Cristo que nosotros tengamos. Felipe, ¿cierto? Pragmático, llama a Natanael. Veamos este ejemplo, que es el verdadero israelita. Jesús llama a Felipe, eso está en Juan primera, Juan capítulo 1, 47. 47 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Acuérdense, ¿quién fue el primer israelita? El primer israelita fue Jacob, ¿cierto? Le cambió Dios el nombre. Y Jacob significa engañador, ¿cierto? Y es la característica del pueblo judío, ¿cierto? Israelita. Siempre han sido manipuladores, y hoy día mismo están haciendo ahí, sacar elegantemente el pueblo de Gaza, ¿cierto? Con, ¿no? Que van a construir algo, pero a ustedes se les está ofreciendo $5.000 para que dejen de pertenecer a ese lugar y se vayan, ¿entiendes? Como compensación. Entonces, wow, algunos como están tan muertos de hambre y desesperados, muchos lo van a aceptar. Entonces son muy, muy astutos. Pero no han dejado de ser jacobitas.
¿cierto? Porque los verdaderos israelitas aceptaron a Cristo. Natanael es un ejemplo. Entonces, en el cual no había engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Le dijo, práctico. Inmediato le dije, ¿pero dónde me conoces, cierto? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara. ¿Y por qué? Porque estaba orando, dice Elena de White, por el Mesías. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Inmediatamente lo reconoce, ¿cierto? Tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? ¿Ya? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Ya? Romanos 2, versos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En este texto queda claro que en el modo de pensar del apóstol Pablo, un judío genuino es aquel cuyo corazón ha sido circuncidado por el Espíritu Santo. Es decir, los judíos nominales o según la carne, y que rechazaron a Cristo no son considerados por Dios como verdaderos judíos. Romanos 9, versos 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. En Gálatas 3 verso 29, el apóstol nuevamente identifica al verdadero Israel. En lenguaje categórico afirma que aquellos que han sido bautizados en Cristo son los verdaderos hijos de Abraham. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces ser israelita de verdad, o pertenecer al verdadero pueblo de Israel, no tiene que ver con tus genes, sino que principalmente con tu conducta. Amén. Se fija, ya no hay ni siquiera varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Ya? Y de hecho tenemos que morir, como dice el texto, para poder ser juzgados como a Cristo, ¿cierto? Y no como a Jorge Fleffel o como a una persona fallida o pecadora, sino que Dios va a mirar a Cristo en nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer en la participación. A algunos nos va a costar más, a algunos nos va a costar menos, pero tenemos que cumplir con ese propósito. Ya no vivir nosotros, sino que como dice Pablo, ya no. Y ahí que se cambie. Entonces, como vimos, he aquí una lista menor de los nombres con los que en la Biblia se refieren a nuestro Señor Jesús. Santo, Príncipe de Paz, el Verbo, el Libertador, la Roca, el Salvador, y muchos más. Y al final vemos un nombre especial. El que fuera elegido por él mismo cuando se presentó a Moisés. Yo soy. Pues es el único que es quien es, por lo tanto es de verdad. ¿Entiende? Pero es que es importante ese título. Yo soy el que soy. El único que no miente, no actúa, no tiene que poner caretas, porque donde lo pongan en cualquier escenario siempre va a ser genuino. Nosotros si vamos a una entrevista de trabajo, vamos a poner la mejor característica, ¿cierto? Si vamos a conquistar a una mujer o una mujer a un varón, va a poner, va a hablar de sus mejores atributos, no va a mostrar sus defectos. No, él mostraba su carácter completo, porque era genuino. Y es lo que Dios espera también de ti, y que espera también de mí, que seamos genuinos, ¿cierto? Y reales, y no que Se andemos. demuestra en la historia bíblica que para Dios, el primogénito o quien heredaba la promesa del Mesías, no era necesariamente el hijo mayor, así también, para él, un verdadero israelita, no es necesariamente quien lleve los genes de Jacob. Más bien es quien hace la voluntad de Dios. El discípulo Lucas registró, directamente de los labios de Cristo, la siguiente declaración, que confirma este hecho. Lucas capítulo 8, verso 21.
Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. En otras palabras, los verdaderos israelitas serían quienes prestan oído a la palabra de Dios y la ponen en práctica. Es decir, son de verdad. Amén. Claro, eso es lo que hay que hacer, ser genuinos y verdaderos, y no eh, tergiversar las cosas, ¿cierto? No tratar de acomodarlas como a uno le convenga, sino que decir la verdad. Y a veces la verdad puede perjudicarte económicamente, a veces la verdad puede perjudicarte emocionalmente, o tu reputación también puede caer. Reconocer a veces que estoy equivocado cuesta, pero a veces hay que hacerlo. ¿Cierto? Y a veces corregir también cuesta, porque sabemos que hay mucho orgullo en las personas. Y si uno corrige a alguien se puede enojar, ¿cierto? Ha pasado. Entonces uno puede tratar de ser muy prudente, porque en el mundo muchos dicen, no, no, mejor no le digáis eso porque se va a enojar. Personas que no aceptan la crítica. Sigamos. Ya, ahí tenemos claro quién fue Felipe y quién fue Natanael. Y Natanael fue considerado, dijimos, un verdadero israelita, y creo que tenemos que ser todos, ¿cierto? En el sentido de ser transparentes, y que fue premiado no porque era perfecto, sino que porque era transparente, es decir, reconocía incluso hasta sus defectos. ¿Ya? Ahora vamos a ver Santiago, el menor, el prudente silencioso. Este es el más prudente de todos, aparentemente. Personalidad discreto, observador y constante. Que esta es una de las características típicas que abunda en la iglesia adventista, en nuestra iglesia. Personas que son muy recatadas, cuidadosas de no cometer errores, de respetar todos los protocolos, de respetar la autoridad de la iglesia, del pastor, de la junta de iglesia, ¿cierto? Y de respetar los escritos de Elena de White y también las 28 doctrinas de la iglesia, ¿cierto? Estado emocional, estable, pero reservado. ¿Cierto? Que no anda publicando su fe tampoco en el trabajo, sino que trata de que lo descubran. Cristo valoraba la fidelidad silenciosa tanto como el fervor visible, lo dice el Hecho de los Apóstoles, ¿cierto? En página 20. Es decir, no basta con ser una persona extrovertida y anunciando el Evangelio, que también puede ser una fidelidad silenciosa. Cristo no forma como columna invisible, pero firme. Lo forma dice, como columna invisible, pero firme. De hecho, hay muchas personas que, Roeta, que para mí era un pilar para la iglesia. ¿Y por qué? Porque estaba ahí siempre constante. Y muy moderado, era anciano de iglesia, ¿cierto? Y se mantenía siempre, moderaba las cosas de la iglesia. Para que no se fueran a un extremo ni al otro, consideraba todo bien, bien, ahí, y moderado, muy, muy diplomático, especial. Son dones especiales, son una de las características del pueblo de Dios. Una persona puede conquistar a otra con prudencia y silencio, cuando su presencia comunica más que sus palabras y su actitud revela profundidad, respeto y autenticidad. Este tipo de conquista no se basa en el ruido ni en la persuasión directa, sino en el arte de ser sin imponer. ¿Ya? Interesante, porque ese es un don, y el tipo de Santiago, el menor, tenía ese don de saber él ser prudente. De hecho, no sé si te han visto a veces estas películas de los mafiosos italianos que no se sonríen, no son nada, callados, serios, y con eso impactan porque moderados, se mueven, ¿cierto? Y cuando toman decisiones son drásticos, ¿cierto? Entonces uno dice, wow, el tipo toma decisiones, ¿cierto? Guarda silencio, lo dice, y no tiene para qué gritarle. Sino que no, no guardo silencio, toma la medida. Y así a veces uno debe ser con los hijos también, para que respeten la autoridad sin uno perder el control. ¿Cierto? Tomar, no, no, no hizo caso, hijo, ya te queda sin su mesada. Pero papá, lo siento, te dije, te advertí, me hiciste caso. ¿Cierto? Sin perder el control. ¿Cierto? Y eso también le ayuda mucho a respetar la autoridad. ¿Qué significa conquistar con prudencia? Veamos. Prudencia se refiere a saber cuándo hablar, cuándo callar también. Hay muchos que no saben cuándo callar y empiezan a hablar de más o a justificar algo que no lo pueden soportar, ¿cierto? Entonces, al final, entorpecen el ambiente. Y cómo actuar con sabiduría emocional.
¿ya? Sabemos que la inteligencia emocional hoy día prima, más que la inteligencia racional, porque hoy día la inteligencia artificial es muy racional y te puede apoyar mucho en eso, o puede resolver problemas complejos, pero no se puede alterar lo que es o la importancia de lo emocional. Es observar sin invadir, dice, comprender sin juzgar. A veces emitimos juicio y condenamos porque no tenemos, a base hemos sido llevados por impulsos, por emociones y no por una sabiduría razonable, ¿cierto? Ligada con emociones controladas, que es lo que Dios espera de ti como cristiano. Silencio, no como ausencia, sino como espacio que permite que el otro se exprese. A veces uno, estamos abiertos aquí en este mismo podcast que ustedes den su opinión, libremente, ¿cierto? Que den su opinión. Pero también tiene usted que saber que la opinión puede irse desvirtuando, entonces uno tiene la libertad de interrumpir y corregir para que... Si no lo hace, entonces tiene otro problema, ¿cierto? Y eso es lo que sucede muchas veces. Uno a veces se da cuenta que la persona se está desperfilando yendo para otro lado, entonces uno lo interrumpe y se pueden enojar. ¿Viste? Entonces, evitar, pero el silencio, ¿cierto? Hay que saber respetarlo y cuando uno interrumpe, tiene que saber la otra persona, saber de que va a tener, va a poder continuar con su argumento, pero tiene que saber escuchar la interrupción. ¿Cierto? A mí también me interrumpen a veces, yo estoy argumentando algo y me interrumpen y yo escucho, ¿ya? Y después respondo, ¿cierto? Pero hay que saber respetar las interrupciones, son importantísimas, porque es el diálogo el que estamos acá, en podcast. ¿Cómo funciona esta forma de conquista? Escucha activa. El silencio, atento, transmite interés genuino. Cuando alguien se siente verdaderamente escuchado, se abre. ¿Ya? Por eso que a veces lo que pasa mucho en las relaciones de matrimonio o de pareja, la, especialmente con la mujer. La mujer a veces más que escuchar un elocuente discurso de parte de su pareja, ¿cierto? Ella quiere ser escuchada, ser atendida, que se la comprende y que se razonó lo que ella dijo y que se la complementa, ¿cierto? Eso la satisface. Porque lamentablemente eh, habla. Entonces, por eso que dice, ¿por qué tenemos dos y una boca? Es porque tenemos que saber escuchar más y hablar menos. Presencia serena también. Una persona prudente no necesita impresionar. Su calma inspira confianza y curiosidad. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que también nosotros tratar de considerar, que con la presencia serena es mucho más a veces una persona con agresión o con enojo. Respeto por el ministerio del otro. ¿Ya? No apresurar definiciones, ni invadir los espacios. Deja que el vínculo crezca con tiempo y libertad. ¿Ya? Si no lo entienden algo, me pueden preguntar y lo podemos profundizar. Entonces yo profundicé en unos temas que dije yo, no, estos son temas bastante, porque de esto depende el liderazgo que nosotros estamos tratando de fortalecer. Y de hecho, de esto de aquí se está desprendiendo que tiene que ser también motivado a que podamos poner en práctica y hacer ejercicios de comunicación. No son fáciles. Hay ejercicios que lo van a hacer transpirar a ustedes. Bueno, en la medida que los podamos practicar, por ejemplo, uno de los ejercicios que a mí me gustó mucho era, lo que yo les conté alguna vez, era sobre el poner a una persona al medio y rodearla y criticarla. Uno la critica, le dice cosas feas, no me gusta tu peinado, es fuera de moda, te ves feo. Ah, el otro le empieza, críticas difíciles, ¿cierto? Y primero es broma, se ríe, pero después empieza uno a enojarse, empieza a sentir una química extraña en el cuerpo. Y tiene que responder con una frase característica. Y le enseñan a responder. Yo lo apliqué una vez y me funcionó muy, muy bien. ¿Cierto? Entonces, tenemos que considerar eso. Coherencia entre lo que es y lo que hace. ¿Ya? Que eso es mucho lo que tiene que ver con
eh, con lo que predica. Creo que tiene que haber coherencia, ¿cierto? Como dice el padre Gatica, predica y no practica. Tiene que haber coherencia entre lo que es la persona y lo que hace la persona, ¿cierto? O lo que predica. El silencio permite que las acciones hablen, ¿ya? La cortesía, la puntualidad, la empatía, todo comunica, ¿ya? A veces una sonrisa comunica mucho más. A veces, por ejemplo, dice, lo dice el espíritu de profecía, dice que eh, la persona, la mayor manifestación de egoísmo, ¿cierto? Es la falta de simpatía. ¿Ya? Por ejemplo, una palabra amable, una palabra cortés, una sonrisa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la mayor acto de mezquindad, dice ella. Es que raro, ¿por qué mezquindad si no hay dinero comprometido en eso? Justamente por eso. Porque darle una sonrisa, dar una palabra de aliento, una palabra de complemento, ¿cierto? O de buena acción, es muy necesario en este mundo, porque nadie lo hace. Necesitamos tener ese tipo de acciones con nuestro prójimo, ¿cierto? Entonces, y no cuesta nada hacerlo. Es algo gratuito. Horacio, ¿qué quieres decir? Por favor. Sí, mira, con respecto al tercer Sí, punto, sí. dice respeto por el ministerio del otro, ¿cierto? Amén, sí. No apresura definiciones ni invade espacios. Pero, a ver, sácame de una duda. Si, por ejemplo, hay ancianos de iglesia o algún líder de iglesia que esté predicando el contra la Trinidad, contra el Espíritu Santo, o el perfeccionismo, o algo así, ¿nos debemos quedar callados o debemos hablar? Perdón, no te escuché, que se me agotó la batería, me había olvidado cargarla. ¿Ahí me estás escuchando? Perdón, ahora sí. Disculpe, se me había agotado. Traje el computador sin Ya. batería para... Dígame, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, respecto al tercer punto que está Sí. en la diapositiva, dice respeto por el ministerio del otro, ¿cierto? No Sí. apresura definiciones ni invade espacios, deja que el vínculo crezca con tiempo y libertad. Amén. Pero si hay hermanos de iglesia, líderes de iglesia que predican contra el Espíritu Santo, contra el perfeccionismo, o sea, predican del perfeccionismo, predican de los 6.000 años que Cristo viene en el 2031, ¿qué debe hacer como líder? Buena pregunta, buena pregunta. Mira, bueno, el fondo, si ellos están predicando un evangelio distinto, entonces están ellos invadiendo el ministerio de la iglesia. ¿Ya? Ujú. Si ellos están predicando, entonces obviamente interviniendo en un ministerio ajeno. Porque si yo voy a predicar algo distinto en tu iglesia, no puedo hacerlo. Tengo que ser prudente, muy prudente. Y claro, y con el silencio, puedo llegar a capturar algo, pero no puedo invadir, ¿cierto? O forzar la doctrina. Yo no puedo ir a donde musulmanes, por ejemplo, y decirles qué sé yo, que Cristo es el Mesías y obligarlos. No, pero puedo hacerlo muy prudentemente. O sea, es la forma como se hace en la característica de este discípulo, digamos. Con mucha Mm. prudencia, con tacto, por ejemplo, como lo hace mi primo. Y yo le pregunté cómo lo hacía él en Belén, la ciudad de Belén, que ahora está mayoritariamente siendo, diríamos, eh, con la presencia musulmana. Entonces le dije, ¿cómo lo haces? Me dijo, mira, yo trato de ser muy amable con mis vecinos, con los amigos, todo eso. Entonces de repente pregunta, ¿por qué tú eres así tan amable y siempre tan servicial? Dice, no, es porque yo soy cristiano, leo la Biblia. Entonces, ¿en serio? Dice, ¿y qué es ese libro? Entonces le cuenta, él dice que incluso el Corán dice que la Biblia es superior al Corán. ¿Me podrías regalar una? Y ahí él dice, te la regala, porque se la pidieron, pero si él anda metiéndose a la fuerza, lo pueden hasta matar, dice. Eso me dijo él. Pero si ellos te la piden, no hay problema. Yo se la pedí, yo quise leer. Perfecto. Y ahí empiezan ellos a descubrir a Cristo. También, entonces es un trabajo silencioso y lento, pero es el que se habla con respeto por el ministerio del otro.
¿entiendes? Y no pasarlo a llevar ni invadir lo que quiere enseñar, ¿ya? Porque hay cosas profundizando con el mismo Corán nos puede llevar a Cristo. Porque el mismo Corán reconoce que no hay más grande profeta que Cristo. Entonces uno dice, bueno, entonces si no hay más grande profeta que Cristo, entonces será el Mesías. Entonces uno empieza ahí a llegar donde lugares que ellos no pueden explorar. Entonces, y si dice, mira, dice que el mismo Corán dice que la Biblia es superior, entonces si hay cosas que contradicen a la Biblia en el Corán, deberían ser vetadas, ¿cierto? ¿Verdad? Tiene razón. O sea, cosas de ir razonando de a poco con ellas. No sé si te responde eso en algo o alguien quiera comentar sobre ese tema. Es delicado, un tema que requiere, por eso es que necesitamos el curso de liderazgo, porque cometemos muchos errores de esa naturaleza. Ahora, ¿cómo decirle a una persona que está invadiendo el terreno, no respetando el espacio o no respetando el momento? ¿Cómo decirle a esa persona que no está haciendo lo correcto? ¿Cómo hacerlo? También es algo que debemos investigar. Y por eso yo de esto para poder ser un buen líder y es algo que me he dado cuenta que la iglesia necesita, porque no sabemos salir de eso. A veces también yo quiero presentar temas que apoyan a la iglesia, como hablé de la resurrección de Cristo en sábado, que para mí es un apoyo importantísimo para la iglesia. Entonces, lo he querido transmitir con algunos pastores, ¿cierto? Y me dicen, oye, no, es muy, muy, muy fuerte. Entonces uno dice, wow, y hay que respetarlo. No me queda otra. El pastor incluso me dio la mano, que íbamos a estudiar el tema en profundidad, me dio la mano delante de testigos y después evadió, no quiso estudiarlo. ¿Entiendes? No sé si se sintió amenazado, que si lo puedo a lo mejor convertir, iba de alguna manera a sentirse comprometido, es mejor no saber, ¿cierto? Que saber y después me siento comprometido. Entonces, es un tema complicado. Por eso que necesitamos hacer el curso de liderazgo. ¿Ya? No sé si eso te responde, Horacio. ¿Quieres Sí, comentar? sí, algo. En realidad podríamos decir que el pastor o la junta de ancianos no hace nada respecto a eso. eh, Uno como laico no puede hacer nada tampoco. Es complicado. Empiezan a predicar cosas que van en contra de la iglesia, la doctrina. Es Jorge, complicado el tema. Sí, sí, digamos. Jorge, hola, buenas noches a todos. ¿Me escucha? Sí, Sí. Represéntate con tu nombre porque no Esteban, sé. Esteban, Esteban ¿cómo estás? Osorio, ¿sí? Eh, Pedir disculpas porque yo los miércoles no me puedo conectar porque tengo cultos a esa hora los días miércoles, lo primero, ¿ya? Ya. El Y miércoles lo, pasado no hubo porque ya, tuve el cumpleaños de mi mamá. ok, mira, y lo segundo, nuestra iglesia en esa materia es muy organizada y es muy ordenada, que de Bien, repente hay como, digamos, es como una investigación que hay un error muestral, siempre se pasa un error muestral en cualquier cosa, ¿te das cuenta? Y a veces se eligen algunos ancianos, algunos dirigentes que no tienen las competencias ya, para poder dirigir alguna iglesia, pero esa es la minoría. Y lo otro que nosotros tenemos un manual de iglesia súper claro y preciso que tiene todas las indicaciones e instrucciones. Si alguien no está cumpliendo como se establece, la claro. junta puede determinar, por ejemplo, un anciano, pedirle que no siga anciano, o a cualquier miembro o junta que no cumple. O sea, por ejemplo, yo Sí, escuchaba al hermano, si alguien predica que el Espíritu Santo no tiene ningún poder, o sea, yo creo que él no es ni adventista, no es de ninguna religión que acepte. Pero en lo personal, como te digo, nosotros hemos tenido la experiencia en nuestra junta. Cuando hay bien. diferencias, se conversa con los ancianos, se le plantea, y los pastores intervienen y también llaman muchas veces a ser más serios y responsables respecto a las materias. Bien. Sí, el tema es delicado a veces porque hay personas, imagínate, uno no puede juzgar, pero hay personas que a veces son muy cerradas en algún tema y no dan vuelta. Nosotros vimos el ejemplo acá, participaron algunas personas dicen que el Espíritu Santo no es tal, sino que es la manifestación de Cristo. ¿Cierto? Y por lo tanto yo digo, es muy peligroso eso, porque cuando el falso Cristo venga, que va a venir en espíritu, va a decir, no, yo soy el espíritu de Cristo, ¿cierto? Entonces va a decir, ah, ya,
y cómo, porque Cristo se supone que va a venir en carne y no en espíritu. Entonces, claro, ya está metiendo un engaño dentro de la iglesia, pienso yo, y eso está perjudicando del tema y al final no conseguí nada con ello. Entonces uno dice, wow, ¿será que ya eh, pasaron el límite de darse cuenta que no pueden volver de su engaño? No sé. Entonces uno, y ellos tratan de predicar en la iglesia y sacar a algunos fieles de la iglesia y llevarlos a su redil, entonces, y progresan. Entonces uno sabe cómo actuar. Ahora, tenemos que ser drásticos, tenemos que ser comprensivos, aceptar las distintas opiniones. Sí, yo creo que por ahí va la cosa, aceptar las distintas opiniones, siempre mantener la mansedumbre. A veces la iglesia ha tomado decisiones drásticas, han desglosado a una iglesia entera, a veces ha pasado. Pasó, me acuerdo, en la iglesia de Reñaca, me acuerdo, que desglosaron casi a todas las personas, hicieron cosas como esa. Y yo digo, no, no es correcto, ¿cierto? Nosotros no somos llamados a juzgar, pero sí a mostrar un evangelio correcto de amor y de simpatía y de no de sacar la cizaña porque podemos arrancar el trigo. Entonces, hay que tener cuidado. Sí, a veces hay cosas muy evidentes que son terriblemente negativas y eso no se puede aceptar. Mismo Pablo dice que había iglesias que practicaban aberraciones tan graves que ni siquiera en el mundo se practicaban. Entonces, ya no, eso no se puede, no puede tolerarse en ser vista gorda. Pero sí, si hay una diferencia en cuanto a doctrina, y no es fundamental el tema. No hay que, por ejemplo, a mí no me pueden, pienso yo, condenar porque no con ninguna doctrina fundamental de la iglesia, todo lo contrario, el apoyo. Entonces, uno dice, pero de repente la iglesia se puede portar o puede creer que uno está enseñando herejías y se pueden portar drásticos y cometen el error y no me han juzgado, no me han llamado porque yo con algunos hermanos he discutido el tema y he salido victorioso. Siempre que lo discutimos en profundidad, salgo victorioso con hermanos muy profundos en teología. Entonces, digo, no hay inconveniente, pero será que hay que pasar por un proceso largo de madurez de la iglesia para que lo entiendan y lo acepten. Entonces, ese es el asunto. Es complicado el tema y se requiere mucho de saber manejarse en el liderazgo para no ofender en distintas personalidades, lo que estamos viendo, que son distintos tipos de personalidades que tenemos, 12 tipos distintos acá, y vamos a descubrir que uno no es llamado a antagonizar con el otro, sino que a complementarse, ¿ya? Y eso no es fácil, digamos, pero se logra con el Espíritu Santo. Y es lo que también tenemos que, una de las conclusiones va a ser esa también, de que tenemos que tener la unción del Espíritu Santo para entendernos. ¿Cómo reaccionaría la iglesia? En tu caso, Esteban, ¿cómo reacciona la iglesia, por ejemplo, en el caso de una persona que insiste en predicar un error dentro de la feligresía y tratar de convencer a la gente con ese error? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el procedimiento? Tú dijiste que está claramente establecido. ¿Cómo Mira, es? eh, se utiliza Mateo 18. ¿Ya? Primero se habla con él, después se habla con un hermano como testigo y después finalmente se lleva a la junta. Perfecto. Y cuando no entiende y sigue con el mismo error, ¿ya? Se le pide que no puede seguir predicando y no puede seguir tampoco en la junta. Y como lo establece el manual de iglesia, si no hay nada, y aquí hay que ser claro, Jorge, no es que uno esté juzgando ni tampoco discriminando, pero por ejemplo, yo lo dije la vez anterior y lo reitero, nuestra iglesia tiene una característica, nuestra iglesia es profética. Claro que sí. ¿Ya? No es una iglesia cualquiera, y no es que no quiero que lo tomemos como que nos creamos los dueños de la verdad, y no, o sea, por ejemplo, yo no concibo que un anciano de una iglesia no crea en lo escrito de Elena G. de White. Ah, lógico, claro. No puede ser anciano de iglesia. ¿Te das Además cuenta? que en los votos, también en los votos está considerado eso, el espíritu de profecía, así una parte de los votos que uno toma antes de bautizarse. Exactamente, entonces detalles como eso. Y lo otro, no, nosotros, claro, a esta altura del partido ya, donde sabemos que queda tan poco para la segunda venida de Cristo, yo en lo personal cuando veo todas estas cosas que están ocurriendo dentro de la iglesia,
yo me alegro porque se están cumpliendo las profecías. Amén. O sea, estamos en el zarandeo, va a seguir el zarandeo, va a comenzar muy luego la apostasía que está predicho hace mucho rato en los escritos del G. White. Entonces a veces es complicado, Jorge, interactuar con personas que además tampoco estudian la Biblia. O sea, no, ¿Verdad? no es que tampoco sean, a ver, nadie está diciendo aquí que tú seas doctor en la Biblia, que te sepas de Tienen, memoria. tienen sus propias opiniones que Ya. pueden estar equivocadas, claro. Complicado Por, el tema. por ejemplo, hay personas que no entienden que la salvación no es por obra, Sí, pero mi fe tiene que mostrar obras. No, no sé si me explico, ¿ya? bueno, sí. En donde yo demuestro que he cambiado mi vida, que soy otro. O sea, el que era egoísta ya no es egoísta. El que era Amén. conflictivo, peleador, ya no es peleador ni conflictivo. ¿Te das cuenta? Entonces, pero uno tiene que igual muchas veces entender que a veces los niveles educacionales que hay dentro de la iglesia también te marcan una diferencia, Jorge, quiéralo o no. O sea, Claro que sí. eso uno tiene que ponerse en el lugar con quién estoy hablando al frente, ¿me entiendes? Porque Claro que sí. eso igual tiene un peso, sin menospreciar, obviamente, que no se entiende que estoy menospreciando a nadie, pero a veces uno se encuentra con personas que tienen bajo nivel educacional y tienen una rigidez cognitiva, pero que tú no lo mueves con nada. O sea, aunque tú le estés explicando con la Biblia en la mano, no, ahí se enojan. Lo peor que tampoco admiten ninguna corrección. También. Bueno, el último punto que vemos abajo dice contención emocional. Dice. En momentos difíciles, la prudencia y el silencio pueden ser más poderosos que cualquier consejo. ¿Ya? Y vamos a preguntarle un ejemplo bíblico. ¿Ya? Jesús frente a Pilato. Él guardó silencio, ¿cierto? Porque, no porque no tuviera que decir, sino porque su identidad hablaba por sí sola. Era su imponencia, su trato, ¿cierto? Y al final, incluso Pilato se vio obligado a hacerle preguntas y Cristo se vio obligado a responderle. Ese tipo de silencio revela fuerza, propósito y dominio propio. ¿Ya? Que cuesta, es lo que más cuesta, dice que lo que más principal que debemos educar en nosotros mismos es justamente el dominio propio. La aplicación espiritual o relacional. El liderazgo está respeto sin exigirlo. ¿Ya? Eso es el liderazgo, ¿cierto? La aplicación espiritual. El silencio, el silencioso acompaña sin agobiar. ¿Ya? Por eso son atributos muy buenos también los que tiene este discípulo. El amor también, que es lo más importante, ¿cierto? El que no presiona, atrae por su paz. Yo no puedo obligar a que me amen, ¿cierto? Actos de amor hacia un semejante, eso va a impresionar a mi pareja y va a decir, wow, que es lindo ser su esposo o su esposa, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Bueno, hay mucho más que se puede decir. Lecciones ahora para el liderazgo espiritual. No todos los líderes son carismáticos, ¿ya? Algunos son sostenedores y les puedo mostrar eso en la cueva de Macpela, la construcción que está sobre la cueva, que se las podría mostrar un ratito más, vamos a tratar de verlo. Hay cúpulas de piedra sobre piedra, donde no tiene mortero, no hay cemento entre medio. Dice, pero ¿cómo se hizo esta cúpula? Bueno, hay una técnica que me la soplaron los arqueólogos de allá, ¿cierto? Cómo lo hacían. Pero uno ve que hay una piedra grande y tiene como una o dos o tres, a veces piedras pequeñitas, que están acomodando esa piedra para que se soporte. A veces el sostenedor invisible hace eso. Hay una persona que es el que presenta en la punta de flecha y el otro tiene piedra por pesada y grande, puede no ser muy estable. Entonces necesita estabilidad porque no es pareja, tiene algunos errores, ¿cierto? Entonces necesita que piedritas pequeñas estén apuntalándola. Y eso es lo que tiene que hacer a veces. Eso es mucho más importante a veces que la piedra grande. Entonces todos tienen su rol. La lógica, Felipe era el lógico, ¿cierto? La honestidad, era Bartolomé o Natanael.
Y la prudencia, que es el Santiago, el menor de los Santiago, son virtudes espirituales también, no obstáculos. Todos tenemos nuestra potencia, ¿cierto? Algunos son con valor, con fuerza, ¿cierto? Y con carácter, que también es bueno en ciertas disciplinas, como vemos el caso de Águila, que tiene carácter, ¿cierto? Es bueno, pero tiene que saber focalizarlo. Y también otros que están calladitos ahí, ¿cierto? Y de repente cuando se necesita, aportan y apoyan. Son silenciosos, no les gusta participar, o tratan de ser prudentes, muy prudentes. Y son como el caso de, diríamos, Bartolomé, o el caso que vimos de, del último de los discípulos, que es Santiago, el, el de las pequeñas, es más pequeño. Cristo no exige protagonismo, sino, ¿ya? Él le pide eso, pide que nosotros estemos fielmente participando eh, de, de la obra sin necesidad de ser protagonistas. Y a veces es más valioso, inclusive, la persona, como el caso de Juan, el Bautista, decir, es necesario que yo mengüe para que otro crezca. Él era líder, ¿cierto? Estaba siendo considerado incluso hasta como el Mesías. O Elías, le decían, eres tú Elías, eres tú el Mesías. Y él supo menguar, dice. Es necesario, dijo él, que yo mengüe para que Cristo crezca. Y eso es lo que lo hace mucho más grande que cualquier otro profeta. De hecho, la Biblia dice, o Cristo dijo que iba a ser el más grande de los profetas considerados en el cielo. Producto de esa actitud. Saber, uno dice, bueno, yo tengo este liderazgo, ¿cierto? Y de repente tengo que dejarlo para que otro mejor capacitado lo tome y yo apoyando de detrás. No es fácil. Normalmente el líder quiere perpetuarse en el puesto, pero a veces hay que saber menguar. Y eso es considerado en el cielo como algo mucho más grande, porque se requiere mucho dominio y renuncia para lograrlo. El liderazgo espiritual se mide más por la constancia que por la visibilidad. Como le dije yo a este hermano Berroeta que te les conté, que Dios lo llamó a él directamente. Y entonces cuando yo le dije, hermano Berroeta, usted es como un pilar para esta iglesia, ¿qué dijo él? Él me contó la historia. Nunca la había contado. Me contó la historia de cómo Dios lo llamó, porque se dio cuenta que en realidad había un propósito para su llamado. Era el Santiago, ¿cierto? Que estuvo fielmente representando ahí o defendiendo a su iglesia para que no se fuera. ¿Por qué? Porque era constante, constante en la misma línea. Miró a decirle eso, usted es un pilar para esta iglesia. Wow, y él se emocionó, me acuerdo. Y después me cuenta esa historia maravillosa, cómo Dios lo llamó. Porque él se burlaba todos los días, ¿cierto? Cuando pasaba en la micro decía, estos canutos, ¿cierto? Y después el mismo, cuando Dios lo llama, el mismo tuvo que entrar a la iglesia con su Biblia en la mano ese, y nunca me lo habría imaginado, Jorge, que yo iba a hacer algo así, entrando a esa iglesia a la cual yo tanto criticaba. ¿Entiendes? Entonces, pero su llamado fue fundamental, porque esa iglesia iba a ir así, ¿cierto? Pero gracias a él se mantuvo constante. Yo veía que había hermanos que opinaban muy distinto, habían ancianos que atornillaban al revés, que no puede ser. Pero él lo ordenaba. Cuando el hermano hacía cualquier cosa, él venía a moderarlo, ¿cierto? Y eso era lo maravilloso. Entonces, por eso que lo quise mucho a ese hermano. Lamentablemente ya falleció. Conclusión y cierre del tema. Entonces tenemos. Hoy vimos que el reino necesita pensadores, escépticos sinceros y fieles silenciosos. Cristo los llama, los forma y los envía, no por lo que aparentan, sino por lo que sostienen. ¿Ya? Sostienen a lo mejor una roca, sostienen al pastor, sostienen a la obra de la iglesia. Hay personas que solamente hacen el aseo en la iglesia y eso viene a ser quizás tan importante como la predicación, porque el ambiente es grato o se preocupan de cortar leña, de tener el fuego prendido ahí en la chimenea de la iglesia para que los hermanos se sientan cómodos. O se preocupan de abrir, cerrar las ventanas cuando hace calor, etcétera. Están atendiendo. A la labor del diácono, a la labor del anciano, a la labor de miembros que no tienen cargo, pero que apoyan y llaman a su iglesia, es muy importante. En Complementario. el próximo episodio, exploraremos los perfiles de Andrés, Santiago el Mayor y Judas Iscariote, tres hombres que representan la mediación, la estructura y la traición. ¿Ya? Así que prepárense, viene un tema muy, muy especial y complejo. Gracias por seguir caminando hacia la luz.
que nuestro liderazgo Tenemos que valorar todos los tipos de personalidades que tenemos, ¿ya? Y no ofendernos y tratar de evitar los conflictos. Ese es el plan nuestro de liderazgo, ¿cierto? Evitar los conflictos que podemos enfrentar. No es fácil, pero el Señor nos puede ayudar, ¿ya? Entonces vamos a ver después el capítulo 4, el episodio 4 según Cristo, donde vamos a ver a estos tres personajes que son eh, Andrés, Mayor y Judas Iscariote, que Dios lo reemplazó por otro discípulo. Vamos a dejar de compartir y vamos a otro que les voy a mostrar para que hablemos sobre el liderazgo. A ver si está aquí. Voy a compartir un video, ¿ya? Y yo alguna vez se lo he mostrado a ustedes sobre eh, la... Y súper importante, porque en el viaje que hicimos, Dios nos dio la oportunidad de encontrar la verdadera cueva de Macpela, ¿ya? Y dentro de esa cueva, vamos a ver la visita de Hebrón que hicimos en Hebrón. Sobre esa cueva hay, está la verdadera cueva de Macpela, y sobre esa cueva está subterráneo, llegando al lugar. Aquí está. Miren, Y se fija esto también. ¿ya? Vamos a ver aquí. Voy a compartir entonces ahí está. Fíjense, ahí estamos llegando al lugar. Esto está sobre la cueva de esta construcción. Hay una cueva doble, acuérdense que ya lo habíamos dicho. Y se fijan, esto también demuestra esa construcción muy antigua, donde hicieron calzar las piedras sin moldura, porque no tenían la forma moderna de hacerlo con moldura. Acá, por ejemplo, se ve el cemento, porque esto fue recientemente restaurado, incluso se le puso una puerta de acero con la idea de protegerlo. Pero obviamente no está en este momento. ¿Ya? Vamos a ir al siguiente. Que este es importante que lo vean. ¿Ya? Cuando yo hablo de moldura, en realidad me refiero a mortero, ¿ya? Que no tenía traducción correcta al español. Entonces, vamos a compartir. Ahí está, ¿eh? Ahí le pusieron cemento o mortero para... Sin embargo, más adentro no hay moldura. No puede apreciar nada, 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 nada. Es decir, esto estaba bloque sobre bloque. Ahora, por motivos de protección, ¿Ya? Es importante eso. Ya, sigamos con lo siguiente. acá afuera se puede ver de que había una noria gigante, lo que demuestra que este era un lugar especial para seguramente visitantes. Esta roca perforada, donde era el estilo antiguo, muy antiguo, porque no tenían cemento para armar una noria, entonces hacían este tipo de hoyos, así como ven acá, para sacar el agua, donde cupiera el balde para extraer el vital fluido. Ya. ¿Se está viendo todo? Me imagino. No, no. Hoy voy a ver ahora al interior del primer piso. Esto es lo que quiero que vean. Esto es donde yo digo eh, que tiene piedra sobre piedra. Donde se puede apreciar que el edificio entero fue construido piedra sobre piedra. Acá vemos un portal donde está piedra sobre piedra, muy bien colocadas en forma armónica. Es un misterio para muchos. Y acá tenemos de que sobre este techo hay una cúpula.
Este techo está hecho, es una cúpula de piedra sobre piedra también, muy antigua. Hacerlo hoy en día esto costaría mucho. En esos años los tipos aparentemente tenían una habilidad especial para trabajar la piedra y además para construir este tipo de capillas, diríamos, conmemorativas. ¿Ya? Fíjense, piedra sobre piedra, miren, miren ahí, si vemos el lugar, miren, hay piedras pequeñitas, ¿se fijan? Esas piedras pequeñas son fundamentales, piedras pequeñas que soportan una piedra más grande. Más adelante, mire, vamos a ver acá. Mire, la cúpula, que está la parte superior de la cúpula. Increíble que eso esté todavía de pie. O en más grande. ¿Ya? Bueno, eso es lo que debe hacer uno. Uno a veces, en vez de antagonizar con el líder, tiene que apoyarlo. Apoyarlo y darle, ¿cómo se llama? Porque el líder, obviamente, es el que hace el trabajo duro. Y sin apoyo, él puede desanimarse, la piedra se puede quebrar. Ahí se ve, mire. Interesante, piedras muy pequeñitas, algunas de ellas, muy pequeñitas como esa. Sin embargo, están apoyando esta tremenda piedra o roca que está soportando esta estructura que es obviamente fundamental. ¿Ya? Ahí se ve más todavía. Muchas piedras pequeñitas. Así también tiene que ser la iglesia. ¿Ya? Un apoyo. Digamos con el siguiente, a ver. Lugares seguramente para poner flores o Ahí algunas hay ofrendas, yeso que pusieron, pero esto ¿cierto?, es reciente. conmemorativas para el Dios de estos patriarcas. Acá hay un espacio más, podía haber algo especial colocado acá, quizá un candelabro en este sector, no sabemos, aunque es un misterio porque deberían estar, bueno, aquí hay manchas en las partes superiores, quizás puede ser restos del fuego, ¿cierto? O de las cenizas que se acumulan. Acá también tenemos esto manchado. Si miran a este lado, aquí se nota un poco de mancha. Obviamente recientemente fue recubierto esto con una capa de yeso para protegerlo, por lo tanto no podemos ver, pero aquí se aprecia bastante mancha de carbón, que podría ser de que se quemaba en este lugar. Acá también se aprecia una mancha de carbón bastante significativa donde se ha pelado seguramente el yeso que pusieron en este lugar. Y adentro se encuentran abundantes cenizas también de seguramente los ofrecimientos que se hacían en este lugar. Esto hay que restaurarlo. Tenemos un arduo trabajo. ¿Ya? Y vamos a ver el otro lugar. A ver, mira lo que hay ahí. Encontramos este lugar donde demuestra que aquí se ponía la antorcha o se colgaba algo ahí, y es muy similar a lo que encontró Ronald Wyatt en Jerusalén. Aquí vamos a ver el video, a ver, otro video. Mire, vamos al interior, la parte apareada que tiene este sector. Es una foto con uno de los hermanos adventistas que nos acompañó en esa oportunidad. Y aquí, mire. Entonces este es un lugar grande de adoración, ¿eh? Sí, muy grande. Que está parcialmente colapsado. Mira, fíjate que en el techo están como las rocas quemadas. Eso me Oh, llamó mira, la tiene atención. para colgar. Eso me llamó la atención. Eso Tiene es lo para que quería- colgar aquí algo, mira. Eso es lo que quería que vieras. Impresionante, Danae, te pasaste. Esto demuestra que era un lugar más que de adoración, ¿cierto? Porque tenían que cargar cosas también. Y con las rocas quemadas arriba, o sea, aquí algo hicieron. Sí, aquí no, aquí se quemaba mucho incienso seguramente o algo para... En la parte de arriba de la entrada, que es una roca entera, metida así. Sí, obviamente lo tenían que hacer así, ¿verdad? Porque si no, no soportaba la distancia. Bueno, fíjense, una roca ahí soportada por dos pilares, digamos, a los lados. Y acá, rocas pequeñas soportando todos los lugares. Se ve un poco borroso que está en movimiento, pero se ve claramente ahí, mire, rocas pequeñas soportando este edificio que tiene como tres pisos, ¿ya? Y arriba sí ya colapsó ya, pero acá, en la parte más inferior, se ha mantenido todavía parada. A ver, veamos el segundo piso si quieren verlo. Escaleras y segundo piso.
Algunos piensan que a lo mejor es una construcción bizantina. No, no lo es. Los escalones, si se fija, no son 7 escalones, sino que Perdón, hermano. Sí, hermano Jorge, solo una pregunta. ¿Esa roca, el tipo de roca, qué piedra es? Solo para preguntar eso. Sí, es roca, diría yo, blanda, no tan dura, que se moldea fácilmente con herramientas, digamos, metálicas o con golpes, digamos, que se van quebrando. De hecho, es una de las características que trabajaba mucho la roca. Yo encontré mucha cerámica también ahí, mucha cerámica con dibujos especiales, estaba lleno de cerámica, de lo que demuestra que este fue un lugar masivo de visitación. ¿Ya? Y acuérdense que este lugar fue construido eh, en la cueva, fue preparada por Abraham, ¿cierto? Para su esposa, y seguramente algo él construyó arriba, y se demuestra también que tiene la misma usanza de los altares que construyó Jacob. Entonces, Jacob también seguramente la embelleció, porque era de propiedad de ellos esta cueva. Y también el edificio que está al lado, porque al lado está Mamre. Yo se lo mostré la otra vez, Mamre, y que tiene construcciones impresionantes. Se las puedo mostrar también ahora, si quieren. Bueno, sigamos viendo esto y vemos, pero no son hay 10 plan. escalones en total. Si contamos el primer Gracias, escalón, gracias. ese que está allá, ¿cierto? Segundo sería este, ¿cierto? Segundo, tercero, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. 10 escalones. Es que es el estilo quizás patriarcal. Digo, ¿por qué patriarcal? Porque los bizantinos ocupaban siempre ocho escalones, otros ocupaban siete, pero el ocho simboliza a Cristo, pero esto quizás es anterior al concepto de Cristo todavía, porque era los 10 mandamientos, por ejemplo. Antes de los bizantinos, sino que una construcción, diría yo, que me recuerda los 10 mandamientos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 nuevamente. Interesante, ¿eh? Aquí tenemos una ventana, estamos subiendo hacia la parte superior. La vamos a revisar al final porque tiene algo muy interesante. Y seguimos hacia arriba por este camino que nos hicimos. Lamentablemente esto, como se puede ver, sigue todavía estando muy bien de pie como memorial enterrados en este lugar. A que se haga la mención, allá va mi esposa, subió por las escaleras. Digamos lo siguiente. Vamos acercando a este sitio que está colapsado. Quizás acá al frente, como pueden ver, allá especialmente hay un colegio donde hay niños que usan esto como parque. Entonces el ideal es preservarlo, estar en manos de cualquiera que pueda sacar o destruir estas ruinas, que para nosotros son muy significativas. Acá vemos una ventanita, ¿cierto? Y se puede ver que esto era, como pueden ver, están todas las piedras en el piso. No es fácil destruir esto, pero tampoco es muy difícil, porque se requiere, basta con remover piedras de la base y el techo colapsa. Y el Mamre, a ver, aquí está el verdadero Guarapela, el verdadero Mamre, aquí está. Ahí está mi mamá, cuando ella La apuntó tierra al la lleva lugar. hace poco. Ella la pongo a ella porque ella apuntó para el lugar. Yo ya sabía, pero ella cree que ella lo descubrió. Entonces, es importante. Sí. Y estamos explorando Mamre. ¿Sí? Mamre está al lado occidental y la cueva Macpela está al lado oriental, como dice la...
Y esto fue construido por, no me cabe duda que por José. O sea, construido una gran edad y que construía todo esto con piedra. Fíjense los tremendos bloques de piedra. Tremendos bloques de piedra. ¿Cómo los movían? Un misterio. Sí, la cueva Tremendos bloques de piedra. para el lado de allá. Ahí está la ¿Cómo los cueva. movían? Un misterio. Digamos, a ver. Si se fijan, acá alguien construyó o mandó a hacer esta tremenda construcción colosal. Muy parecida a los bloques que tienen en Egipto, ¿se fijan? Gigantes. A mí me llama mucho la atención porque bloques tan grandes solo se edificaban en Egipto. Acá no se encuentran bloques de piedra tan grandes. Entonces me recuerda que José, que fue el segundo después de Faraón de Egipto, de Jacob a este lugar. Ojo que ahí hay encinas, ¿eh? Y también está acompañándome el pastor Ricardo Pereira, de Chile. Hizo una gran procesión y quizás él ordenó que se hiciera esta construcción para proteger o conmemorar el lugar donde su padre fuera sepultado, Jacob. Y también se supone que aquí estaba el patriarca Abraham, como se puede ver. Puede apreciar acá abajo y también al lado. Y se están excavando y se encuentran cuevas también y túneles. Ahí ven. Y fuentes de agua, o sea, aquí hubo un lugar de adoración seguramente. Está al lado de un colegio, como pueden escuchar a los niños allá. Interesante, ¿eh? Ahí estaba caminando, mire, en el lugar. ¿Ya? El lado aledaño, Ahí llegamos. como pueden ver, Ahí está Mamre, ese se es Mamre. encuentra estas Y acá ruinas estamos en la muy cueva de antiguas, Marpel. con tremendos bloques que me recuerdan a las construcciones tipo egipcias que hizo en Egipto. Se ve que tenía compartimientos gigantes. Ahí se ven incluso restos de pilares, lo que muestra que era un edificio imponente. Y lo único que queda son estas ruinas, quizás Son fueron pilares del destruidas estilo como lo por hacía Salomón. los invasores persas que llegaron y destruyeron todo lo religioso que encontraron en estos sitios. Suficientes ruinas como para darnos cuenta que aquí había un edificio gigante. Interesante. Entonces creo que José también, como tenía, él adquirió esa fama de gran constructor en piedra, creo que él fue la razón que construyó este santuario, donde se ven bloques gigantescos de roca. Un santuario hecho para conmemorar algo, nada más ni nada. Pela, donde estaban enterrados los restos de los patriarcas. Se puede apreciar al interior que hay otras construcciones y ruinas, compartimentos, y se ven pilares gigantes, ¿cierto? Pilares que están ahora rotos porque seguramente las invasiones persas destruyeron todos estos lugares. Y alguna, pero sí se han encontrado, de acuerdo con los especialistas, restos de iglesias y artefactos bizantinos, que demostraría que los bizantinos reconocieron este lugar y que lamentablemente con el tiempo se perdió. Los bizantinos son los primitivos cristianos que lograron recuperar Tierra Santa. Ahora esto está en manos
nos ayuden para hacer una arqueología profunda sobre este sitio y podamos de alguna manera nosotros recuperar la historia. Eh, este material yo no lo había compartido nunca antes, primera vez de tener el privilegio, y es súper, súper importante porque el lugar está disponible para la compra, o sea, lo podemos comprar. Y estamos esperando que el Señor bendiga también para pues, lo podamos hacer. Y es un trabajo especial que queremos hacer porque el lugar de la tradicional cueva de Macpela no tiene nada que ver con el real. Ese fue arbitrariamente también elegido y no es el correcto. Alguien vio una cueva y dijo, ah, esta es la cueva de este", y no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia, etcétera. Y construyeron arriba una tremenda construcción que está obviamente controlada por los hebreos, por los judíos, a pesar de que es territorio palestino. Entonces, obviamente no conviene revelar todavía este sitio. Y este sitio lo tenemos reservado justamente para cuando lo compremos, lo adquiramos, hacer ahí la versión cristiana de la cueva de Macpela. Y lo que debemos encontrar es una cueva vacía, justamente porque esa cueva fue abierta. Acuérdense cuando los sepulcros fueron abiertos y necesariamente tiene que haber resultado estos patriarcas, porque los santos de Dios fueron llevados al cielo como primicias. Y no me cabe duda de que Abraham era uno de ellos. Abraham, Isaac y Jacob. Y también sus esposas, hablando de Sara, Rebeca y Lea. Raquel también quizás, pero fue enterrada en Belén. Que también encontramos esa tumba, ¿cierto? ¿Dónde está? Sabemos dónde está. Bueno, todo eso es solamente obra del Señor que nos dio el privilegio. Me acuerdo que cuando accedimos con los guías turísticos, que yo tampoco sabía mucho sobre este tema, quedaron impactados. Y le decimos al guía turístico que son arqueólogos, le decimos a todos, oiga, si ven algo, yo les muestro un dibujo, si ven algo como esto, por favor me avisan, estemos siempre atentos, mirando a los lados. Toda la delegación iba atenta, eran casi puros chilenos, argentinos ya se habían ido. Empezaron a mirar, y de repente llegamos al lugar y este es el que coincidía, el perfecto, y con todas las evidencias. Así que esperamos que el Señor lo permita, que nosotros tengamos el privilegio de ser parte que partiríamos encontrando tumbas. Encontramos estas dos tumbas, la de Raquel y la de Macpela. Ahora falta certificar este proceso y lo más importante son las tumbas de los reyes Salomón y David, que eso sí que va a ser revolucionario. Pero antes de eso tenemos que preparar el terreno, hacer un edificio que le vamos a llamar la Solomon University, Universidad de Salomón. Va a estar en un edificio que va a ser un búnker, ¿cierto? Preparado justamente para recibir todos los artefactos que logremos encontrar en ese lugar. Eso, no sé si hay alguien más que quiera aportar o preguntar, que hay mucho material sobre esto, pero se nos extiende el tiempo. ¿Alguna pregunta, algo? O yo le puedo pedir a alguien si puede eh, acompañarnos con la oración final. ¿Quién puede ser? ¿Hay algún voluntario? Le agradezco por su tiempo. Ah, perdón, estábamos compartiendo la pantalla, ¿no? Hermano Em, Jorge, sí, dígame. sí, yo antes preguntaba por el tipo de piedra, porque se parece a la piedra de la zona de Jerusalén. Yo no sé si será el mismo tipo de roca. Sí, el mismo tipo ¿Pareciera? de roca. El mismo tipo que se hay en Jerusalén, del cual se construyó parte de la ciudad y del templo también. El mismo tipo de roca que se encuentra en la cantera del rey Salomón, o la cantera de Sedekías Cave, la cueva de Sedequías. El mismo tipo. Y también es el mismo tipo de roca que se ocupa en Belén para construir la ciudad y todo eso. Así que, Ah, y esta está en Hebrón, en el mismo sector. Así que mismo muy, muy sector. parecido. Sí, Y me acuerdo también de los videos de Ron Wyatt cuando va excavando y se va metiendo también al costado del monte Moria y pareciera que es la misma. Entonces me llamaba la atención que, claro, es una roca muy, muy particular. particular y Sí. blanda. De hecho, también incluso diría yo que es el mismo tipo de roca que se encuentra en la tumba de Cristo. Porque acuérdate que obviamente era más alto que José de Arimatea y por eso tuvieron que agrandar la tumba y la agrandaron 31 centímetros más. Destruyeron la, la almohada que estaba a los pies y solamente porque a los judíos solamente acostumbraban a enterrar
a la familia, a los, eh, a los esposos juntos. Eh, Siempre enterraban uno a la cabecera y el otro a los pies. Entonces, eso es lo que hicieron justamente ahí. Y también la cueva de Macpela tiene tres féretros gigantes, donde obviamente uno lo ocupó Abraham con su esposa, Isaac con su esposa y Jacob con su esposa. Horacio, ¿qué quieres decir? Por Sí, favor. ¿a qué distancia más o menos está estas cuevas que mostraste de la tumba de Cristo? Mira, la tumba de Cristo está en Jerusalén y otra está en Hebrón. La distancia, mira, Belén está como a unos entre 4 y 8 kilómetros de distancia. Esto debe estar a unos 10, 15 kilómetros, no más que eso. ¿Entiendes? Es Ya, muy cerca. porque, bueno, dentro de mi mente no cabía que a distancia hubieran resucitado estas primicias. Yo siempre pensaba que eran las primicias los que estaban sepultados alrededor o cerca de la tumba de Cristo. No, Pero mira, me dices a distancia. sí. Sí, esto está, bueno, no está tan distante porque 10 kilómetros tú lo puedes caminar en 3 horas. No es tan distante. Pero en el fondo, sí, también acuerda de que Cristo podía haberlos transportado a ellos sin ningún problema y preparado. De hecho, evidentemente cuando Ron Wyatt se mete acá, porque él fue que descubrió esta tumba primero, la de, y nosotros la redescubrimos. eh, y él mencionó de que fue llevado por unos incidentes muy especiales que sucedieron, de casa que está parcialmente destruida ahí al lado de la tumba, al lado de la cueva de Macpela. Entonces, y que pasaban cosas extrañas, que había unos fuegos extraños que aparecían en la noche. Entonces eso lo motivó a él, dijo, bueno, ya voy a ir. Oró al Señor, dijo, mira, Señor, si llueve y no puedo trabajar en esta hora, entonces voy a ir a hacer. Y justo llovió. Entonces, dijo, "Bueno, es un indicador de que Dios quiere que vaya para allá". Y fue para allá y se encontró con la sorpresa, encontró la cueva, encontró todo, lo abrió y se dio cuenta que era todo calzaba perfectamente como lo real. Entonces, el Señor te empuja a ti a hacer los descubrimientos. Ahora mismo ha pasado lo mismo. El Señor te abre las puertas, te empuja y te muestra todo. De hecho, el lugar debía haber estado cerrado y estaba abierto para nosotros. No sé si se dieron cuenta cuando íbamos caminando, de repente vemos la reja y estaba abierta. Entonces, bueno, dijimos, el Señor nos invita a pasar. Le pasó lo mismo también en la cantera del rey Salomón, el lugar donde fue escondida el arca del pacto. También ese lugar estaba, se supone, sellado para que nadie entrara, pero justamente habían corrido el sello y los pilares. Y yo dije, bueno, siento la invitación para entrar. Y entré. Y me siguieron como 15 personas. Y ahí fue donde me dijeron, eso que les muestro. Entonces, el Señor abre las puertas en forma mágica. Y y uno lo único que tiene que hacer es, como dice, me dijeron a mí mismo ahí, me profetizaron de que íbamos a hacer una obra maravillosa, pero que lo único que yo tenía que hacer era consagrarme a Dios, nada más. Consagrarme a Él y Él hace las cosas. No tengo que ocuparme del dinero, de nada, que el Señor va a proveer. Bueno, y el Señor hace milagros y lo está haciendo hoy día. Y yo quiero ser Bueno, partícipe de esa obra, esto cuando se haga y podamos nosotros publicar esto al mundo. Así que cuento con sus oraciones. Y, Marlon, dime, ¿qué me amén. quieres decir? Amén. Sí, hermano Jorge, no, muy, muy lindo. Una pregunta más, ya que quizás usted puede saber, ¿qué evidencias hay, qué evidencia hay en esa zona de la, es- de la, ay, porque habían gigantes antes, ¿no? Habían en el tiempo del, eso era Canaán, bueno, Jericó y todo lo En demás. Hebrón sí eran gigantes. De Cor- hecho, Abraham Ok, parece que era un gigante porque la tumba es muy grande. El féretro de él es muy grande. ok, pero hay evidencia de otras tumbas o de momias o de lugares donde estén estos cementerios de gigantes, porque es como que la historia se hubiera desaparecido esta evidencia. Yo no sé qué Bueno, explicación. en, en el tema de creación y diluvio, yo presento hallazgos de gigantes en varios lugares, principalmente en Turquía, pero hay en varias partes del mundo donde han aparecido gigantes. Particularmente en Hebrón yo he escuchado de evidencias tales, pero no las he investigado. Podríamos investigarlo. Muy buena pregunta. Gracias. Perdón. Entonces, hay evidencias. De hecho, no es que haya desaparecido la evidencia sobre los gigantes y todo eso,
sino que como hay una gran efervescencia de gente que se opone a la creación, entonces, y que están en la onda de evolución, entonces no quieren que mostrar que el hombre en realidad se ha ido achicando de estatura. En estatura, ¿cierto? Porque viene evolucionando del mono. Entonces, claro, cuando ven evidencias de esta naturaleza, las tratan de tapar. Y eso es lo que yo he visto consistentemente. En mismo Egipto también hay evidencias concretas. Ellos tienen a Ronald Wyatt como un ícono y tienen todo un museo con todos los descubrimientos de Ron Wyatt y con todas sus cosas en Egipto. Fíjate, las autoridades egipcias. Pero no lo publican porque piensan que favorecen al pueblo de Israel porque favorece la Biblia. Y ellos son musulmanes. Entonces, no, están equivocados. Favorecer la Biblia es perjudicar al pueblo de judíos porque ellos rechazaron al Mesías, ¿entiendes? Pero ellos no lo saben, entonces lamentablemente se sesgan y tratan de ocultar la información correcta. Algún día se va a revelar todo eso y ahí vamos a tener la certeza de todas las cosas que se han descubierto. Eso. No sé si te responde. ¿Hay alguna Amén. pregunta Muchas gracias. más? Le agradezco mucho. No sé si, Marlo, ¿tú te gustaría hacer la oración final, dado que has participado? Amén. Sí, por supuesto. Ya, por favor. Gracias. Ahora, Señor que está en el cielo, te agradecemos, Padre, por tu bondad, tu amor, la posibilidad también de juntarse un ratito a hablar, a honrarte y también aprender más secretos, cosas interesantes, Señor. Em, Gracias por el sábado, gracias también por aquí los temas estos que se presentan relacionados con los tiempos antiguos, Señor, que es como que las piedras hablaran literalmente lo que tú mismo dijiste, Señor, que te iba a mostrar al mundo. Te damos gracias por todo, Señor, y al descansar también quédate con nosotros, nuestra familia, Señor, y que mañana sea un lindo día. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Marlon, que Dios te bendiga mucho. Y gracias a cada uno por haber participado. Tratamos de hacer lo mejor posible. Si tienen alguna sugerencia, recomendación, por favor, háganla llegar. El, incluso vamos a tratar de desmenuzar lo que es Judas Iscariote, ¿cierto? No es fácil eh, conocer ese tema porque es un misterio, cómo una persona estando tan cerca de Jesús pudo terminar siendo el peor traidor de toda la historia. Entonces eso lo vamos a ver. Y después de eso viene el último capítulo donde vamos a tratar de sacar conclusiones generales de todo esto y promover quizás la idea de que hagamos un curso de liderazgo que normalmente no son cortos porque se requiere mucho ejercicio. Tiene que ejercitar los temperamentos y los caracteres para poder mejorar y desarrollar nuestra capacidad de líder. Eso. Les agradezco mucho entonces, que Dios les bendiga y nos veremos en la próxima oportunidad. Gracias. Aprovechemos de despedirnos. Que Dios los bendiga mucho. Buenas noches, que Feliz tarde, descansen. bendiciones. Bendiciones. Es- Sí.